Les agradecemos mucho su presencia y estamos muy emocionados por presentar este trabajo, donde integramos diferentes algoritmos que existían en la literatura para hacer un algoritmo para apoyar al neonato que tiene un proceso donde se pone en riesgo la vida, ya sea descompensación hemodinámica, descompensación respiratoria o paro cardiorrespiratorio. Para esto, conjuntamos un equipo de gente que está haciendo hoy en día ultrasonido en México y poco a poco fuimos refinando este algoritmo que utilizamos en el programa que existió en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y estamos muy contentos de presentarles los resultados. Inicialmente yo les voy a platicar un poquito de dónde surgió el algoritmo y de la parte cardíaca. Posteriormente, la doctora Alejandra Sánchez, que todos la conocen, es nuestra secretaria en la mesa directiva y es una talentosa neonatóloga, maestra en ciencias, que también hace ultrasonido pulmonar. Les va a hablar todo acerca del ultrasonido pulmonar en específico para este algoritmo. Y finalmente, la doctora Eunice Serpa, que acaba de terminar el diplomado en valoración hemodinámica y ultrasonido en el paciente neonato críticamente enfermo, les va a integrar como tal el algoritmo ultrasonográfico. Les agradecemos mucho su participación y su asistencia y al final estamos a sus órdenes para preguntas y respuestas. Vamos a comenzar platicando cómo surgió el integrar este algoritmo y qué era lo que existía en la literatura hasta ese momento y cuál es el papel que puede tener el ultrasonido, sobre todo en la reanimación cardiopulmonar, que es un tema que nos interesa mucho. Aquí hay que comprender que el uso del ultrasonido en la UCIN afortunadamente ha avanzado y México, pues gracias al apoyo de diferentes personas, no ha sido la excepción. Aunque es muy importante hacer una distinción entre diferentes movimientos que están sucediendo alrededor del mundo, en específico por la reciente publicación de las guías de la Academia Americana de Pediatría que apoyan el uso del POCUS, pero hay que especificar muy bien que son cosas distintas con la valoración hemodinámica. La consulta hemodinámica o el Targeted Neonatal Echocardiography o ecocardiografía funcional o ecocardiograma realizado por neonatólogos, como le dicen en Europa, es un movimiento que surgió desde los años 90 con la intención de tener un abordaje fisiológico más profundo de los neonatos que no tenían una enfermedad congénita del corazón para refinar su manejo. Ejemplos de lo que estudian quienes se dedican a eso es hipertensión arterial pulmonar aguda y crónica en displasia, el conducto arterioso permeable, valoración de la función ventricular en diferentes estados de enfermedad, choque, y esto requiere de un entrenamiento extenso. Está por publicarse la actualización de las guías del 2011, pero se requiere de entrenamiento en un centro que tenga alto flujo de pacientes y necesitan ser aproximadamente 700 estudios por año. Inicialmente observándolos y posteriormente aproximadamente 400 consultas hemodinámicas. En el programa que existió en el Hospital Infantil de México Federico Gómez se formaron 4 personas ya con estas características. Pero también el ultrasonido para ciertas competencias debe estar al alcance de todos, sobre todo porque se ha demostrado recientemente en la literatura de la gran utilidad y la importancia de tener una máquina que sea parte de la unidad, que no salga de la unidad y esté disponible, sobre todo para situaciones de emergencia. Hay muy pocos centros en el mundo que logran tener cobertura 24/7 con expertos en ecocardiografía funcional. Entonces, en este escenario es donde vamos a hablar del algoritmo modificado. Es en situaciones emergentes, con descompensación aguda, como puede ser también un derrame pericárdico, pleural, alteraciones de punta de catéter o valoración hemodinámica a distancia, es decir, que haya algún experto que con la tecnología actual pueda dar una consulta viendo las imágenes a distancia. Pero también hay una parte universal donde creemos que el ultrasonido pulmonar debe ser competencia de todos los neonatólogos por las grandes ventajas que ofrecen. La doctora Alejandra más adelante les va a hablar de esto, pero un ejemplo es que acaban de publicar en Pediatric Pulmonology, cada año publican las revisiones del año y el número 1 en neumología, digamos, neonatal es ultrasonido pulmonar por la gran cantidad de trabajos que se han publicado y porque cada vez adquiere más importancia. De la misma manera, el poder ver el ultrasonido transfontanelar, ver si hay una hemorragia,
que esté comprometiendo, pues es importante y también debe ser competencia de todos los neonatólogos. Estamos hablando de que hay que pensar cómo funcionan las UCINes y que no siempre va a haber un experto de guardia. Entonces deben de haber ciertas competencias que sí debe de poderlas aprender todos los neonatólogos y hay otras competencias que se puede trabajar en equipo, teniendo al equipo de expertos. En reanimación neonatal siempre pensamos en ultrasonido, generalmente en los cuidados post-reanimación, o también en la reanimación que a pesar de estar haciendo maniobras extensas, no logramos recuperar, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en el algoritmo que todos ustedes conocen, al final, por ejemplo, la parte de neumotórax, como les va a platicar la doctora Alejandra, el ultrasonido hoy en día debe ser considerado como el estándar de oro para diagnosticar neumotórax. Pero hay diferentes puntos durante la reanimación para verificar la frecuencia cardíaca, para verificar la intubación y para verificar complicaciones posterior en una reanimación extensa, donde el ultrasonido puede ser de mucha utilidad. Como les digo, en general tenemos el concepto del ultrasonido post-reanimación. Aquí les pongo un ejemplo de diferentes algoritmos en medicina de adultos que se utilizan después de una reanimación exitosa y cómo nos puede ayudar a tratar de encontrar la causa de este paro cardiorrespiratorio. El primer algoritmo que utilizamos para integrar el nuestro es publicado por la doctora Ashraf Karrat y el doctor Amish Jain, son buenos amigos, donde algo que es muy común en nuestras UCINes de referencia o en centros de alto flujo es que tenemos pacientes con catéteres y muchas de las complicaciones súbitas se asocian a catéteres. Entonces aquí ellos proponen su primer algoritmo donde hay un neonato con una descompensación súbita y tiene un catéter puesto y lo categorizan en paro cardiorrespiratorio y aquí inmediatamente ellos son personas que hacen ecocardiografía funcional, pues está el concepto de tener el ultrasonido disponible para ver si hay un tamponade o no. Y de ahí también lo dividen en descompensación hemodinámica o descompensación respiratoria. Y aquí también es muy importante que haya un ultrasonido y se introduce el concepto del ultrasonido sin especificar que tiene que haber un experto todo el tiempo, simplemente lo importante es que exista la herramienta y sepamos cómo utilizarlo en estas situaciones de manera súbita. ¿Cuál era el modelo anterior? Pues había que interconsultar al experto, en este caso, pues, por ejemplo, en un tamponade a cardiología. Las fotos son del 2011, para que se den una idea, fueron tomadas con una BlackBerry, por eso tienen no muy buena definición cuando comparamos lo que nos ofrecen los teléfonos inteligentes de ahora, pero bueno, este era el teléfono inteligente en ese entonces. Pero ¿qué pasaba? Sospechábamos que podía existir esta complicación y teníamos que llamar a alguien más que tenía que venir de otra parte del hospital y tenía que venir cargando con su equipo. Aquí en las imágenes pueden ver al doctor Villatoro, que le mandamos un gran saludo a Guadalajara, que en ese entonces era residente muy responsable y que nos ayudaba mucho. Y en este caso específico, pues se pudo rápidamente contar con su experiencia y con su valoración para poder rápidamente detectar un tamponade y drenarlo. Sin embargo, pues esto no es el constante en nuestras unidades, como todos ustedes lo saben. Posteriormente, de las grandes ligas del ultrasonido pulmonar, en Pediatric Research se publicó este artículo importantísimo del uso del ultrasonido pulmonar en la UCIN con aplicaciones diagnósticas y funcionales y hablan del protocolo SAFE desarrollado sobre todo por la doctora Nadia Youssef. Y ya aquí podemos ver cómo hablan de hacer una ecocardiografía enfocada para ver si detectamos alguna alteración en la contractilidad o tiene un tamponade, y si no, vamos a ir a ver el deslizamiento pleural. Si hay deslizamiento pleural, pero encontramos ciertos datos e integramos un derrame lo suficientemente grande como para que esté comprometiendo a nuestro paciente, pues en ese momento lo podemos drenar. Y si no detectamos deslizamiento pleural, vamos a ver todas las reglas para diagnosticar un neumotórax que les voy a explicar la doctora Ale, y podemos diagnosticar esto rápidamente, realmente en segundos, y drenar este neumotórax si es lo que nos está comprometiendo. Recientemente se publicó la ampliación del protocolo SAFE, que le llaman SAFER, donde agregan la búsqueda de una aorta abdominal pulsátil para detectar si hay cuestiones congénitas u obstrucciones de la aorta.
encontrar líquido libre abundante en abdomen, también imágenes básicas para detectarlo en abdomen y detectar si hay una hemorragia intraventricular severa. Nosotros esta parte de acá creemos que es muy importante, sin embargo, no nos lleva a una acción inmediata, como sí nos lleva a una acción inmediata todo esto que está de este lado. Y también en la literatura hay muchos reportes de caso donde se ha llegado a utilizar el ultrasonido para la reanimación cardiopulmonar. Aquí les pongo del doctor Rodríguez Fanjul dos casos, en uno donde se detectó hipovolemia y en el otro se detectó un neumotórax, u otro reporte de caso donde se detecta neumotórax a tensión como la causa de paro cardiorrespiratorio. Y aquí viene la tercera intervención importantísima, que es todo el trabajo que ha hecho el doctor Rodríguez Fanjul, como parte del reporte de estos casos donde se utilizó el ultrasonido para la reanimación. Aquí ven nuestro algoritmo de reanimación neonatal y en qué momento podría entrar de manera muy importante el ultrasonido. En un primer paso, después de realizar los pasos correctivos para mejorar la ventilación y ahora encontrar una frecuencia cardíaca menor a 100, ver el corazón. Y esto nos va a demostrar si hay gasto cardíaco efectivo y ver si hay contractilidad o si hay asistolia real. Y el segundo paso va a ser después de la reanimación avanzada, después de las compresiones torácicas y las dosis de adrenalina, ver el ultrasonido cardíaco para descartar tamponade, hipovolemia y hacer el ultrasonido pulmonar para detectar si hay un neumotórax. Y también del grupo del doctor Rodríguez Fanjul hicieron el Delirious Study, donde demostraron cómo el ultrasonido es muy similar a la auscultación para detectar frecuencia cardíaca. Entonces es una herramienta que es muy importante como complemento y ahorita vamos a ver también por qué. Los adultos tienen esto muy bien establecido, sobre todo en reanimación cardiopulmonar en el área de urgencias. Existe la gran ventaja de que ellos pueden hacer ecocardiografía transesofágica y eso permite hacer todas las maniobras, sobre todo si es y en un paciente intubado, y poder ver el corazón por detrás. Y ustedes pueden ver cómo con el ultrasonido transesofágico se puede ver un cuatro cámaras, un eje largo, un eje corto, una imagen bicabal o la aorta descendente. Entonces, pueden ver cómo hay mucha gente involucrada. No les estoy diciendo que va a ser factible en nuestros neonatos hacer ultrasonido transesofágico, pero es para demostrar cómo en medicina de adultos esto ya es parte de muchos algoritmos y ayuda a tomar muchas decisiones. Aquí pueden ver cómo queda libre la zona de compresión y cuál es el algoritmo que se utiliza en cuanto al protocolo de adquisición de imágenes y cómo está perfectamente bien establecido el protocolo para adquirir las imágenes y dar retroalimentación al equipo que está reanimando. Siempre el equipo de ultrasonido se debe considerar como un equipo adyuvante al equipo de reanimación. No debe ser ninguna de las partes esenciales porque todo el proceso de reanimación se tiene que realizar igual. Y algo que es muy importante es que vean cómo ya aquí que está bien estandarizado, se guardan las imágenes, porque lo que pasa mucho en nuestro medio de neonatología es que muchas veces queda el reporte de caso y las imágenes, ahora con los teléfonos inteligentes es más fácil porque siempre hay algún curioso ahí grabando, pero es muy importante tener un protocolo donde se tengan las imágenes para poder hacer el debriefing y para poder hacer retroalimentación y ver en qué se puede mejorar. Y aquí les pongo un ejemplo que a mí me pareció fabuloso. Esto igual, les digo, es medicina de adultos y es ecocardiograma transesofágico, pero vean cómo en haciendo las maniobras de reanimación y también apoyadas por ultrasonido, en este caso en específico, en dando compresiones en la manera anatómica normal, donde está indicado según las guías de RCP, se generaba una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y posteriormente, corrigiendo la posición de donde estaban dando las compresiones, mejora y mejoramos la calidad de las compresiones. Entonces, a mí esto me dejó muy impresionado de cómo sí debe ser en algún momento factible pensar que el ultrasonido nos puede ayudar a mejorar nuestra reanimación. Y otra cosa muy importante es que desde hace tiempo se ha detectado que la actividad eléctrica sin pulso es frecuente en los casos de paro cardiorrespiratorio en la UCIN. Inicialmente, en modelo animal, en un modelo de asfixia, se dieron cuenta que el 43% de 54 cerditos que tenían un trazo de frecuencia cardíaca estaban en actividad eléctrica sin pulso. Y esto se agregó con, después de esto, este mismo grupo que hace estudio en modelo animal, reportaron en su población casos de actividad eléctrica sin pulso durante la reanimación cardiopulmonar. Entonces han habido varios reportes de caso, en casos de hidrops, este grupo de Canadá también reportan 4 casos de actividad eléctrica sin pulso, y ellos proponen que entonces después de hacer el Mr. Sopa, es muy importante, además de ver el trazo electrocardiográfico,
auscultar y tener dos maneras de ver la frecuencia cardíaca, de tal manera que podamos diagnosticar si hay verdadera asistolia, si hay bradicardia o hay una actividad eléctrica sin pulso. Y ellos también recalcan el concepto de las 5H y las 5T, cosas que debemos de recordar cuando estamos haciendo reanimación cardiopulmonar. Con lo mismo, también como les digo, pensamos en el equipo que apoya con ultrasonido al equipo de reanimación como algo adyuvante, porque el principal es el equipo que está reanimando. Y es muy importante entonces que también tengamos un papel para recordar pasos que pueden no estarse haciendo y para revisar elementos importantes. Cuando tenemos un gasómetro completo, pues nos va a dar calcio y glucosa, que son causas muy frecuentes de descompensación, pueden incluso simular descompensación hemodinámica y lo que tenemos es una hipoglucemia. Entonces, siempre que estemos haciendo una reanimación, es común que se tomen gases arteriales, en inglés les dicen point of care, porque se toman a la cama del paciente, pero recuerden que también esto nos da sodio, potasio, calcio, lactato, mucha información que podemos integrar para ver causas reversibles del paro cardiorrespiratorio, sobre todo cuando tenemos una reanimación extensa. Y aquí, pues nosotros utilizamos mucho el programa ACORN con los pasos centrales, con los core steps para organizar el manejo del recién nacido, y pues también eso lo incluimos en el algoritmo. Y aquí está nuestro algoritmo, donde hay un neonato con deterioro súbito, y lo vamos a clasificar, como pudieron ver en los diferentes algoritmos, en paro cardiorrespiratorio, inestabilidad hemodinámica o descompensación respiratoria. Rápidamente podemos verificar intubación y como pueden ver todo esto de pida ayuda, ver la vía aérea, oxígeno, monitorización, todo esto lo hace normalmente el equipo de reanimación, pero nosotros al llegar como un equipo que ayuda, podemos doble checar y ayudar a ver que no se nos pase ninguno de estas cuestiones que no son ultrasonográficas, son clínicas, pero es parte de integrar el ultrasonido en el abordaje clínico del paciente. La doctora Eunice les va a integrar ya bien todo después de que veamos la parte cardíaca y respiratoria. Pero bueno, este es el algoritmo. Aquí hay un código QR donde pueden acceder a él. A través de la biblioteca médica de la UNAM, pueden acceder al artículo con texto completo y pronto estará el video publicado. Entonces, en un neonato, aquí esta es una imagen del libro de ultrasonido pulmonar. Son las áreas donde normalmente exploramos al pulmón, pero bueno, imaginando que tenemos un neonato que estamos reanimando, tenemos una área de compresiones que no queremos tocar y va a estar la vía aérea ocupada. Entonces, si tenemos un equipo completo con dos ondas, una lineal y una convexa, podemos ver que el tubo está en su lugar, podemos ver las características del parénquima pulmonar y podemos explorar el corazón desde abajo, subcostal. Eso nos permite que las compresiones se puedan seguir efectuando mientras nosotros vemos el corazón. También en este mismo algoritmo lo presentamos de dos maneras, haciéndolo con un equipo de alta tecnología, pero también haciéndolo con una sonda lineal económica. La única diferencia es que aquí, para ver el corazón, sí se tienen que detener las compresiones, no lo podemos hacer porque la vista es justamente en el área torácica, aunque recientemente se han desarrollado otras sondas también relativamente económicas que tienen dos cabezas. Pues aquí también podríamos seguir la misma dinámica respetando el área de compresión. Entonces, de esa manera, mientras estamos reanimando al neonato y el equipo de neonatólogos hace todo lo que nos dice el programa de reanimación neonatal, podemos ver si el paciente está intubado, podemos ver las características del parénquima pulmonar y podemos ver las características del... Y como hemos visto, nos puede confundir el puro trazo electrocardiográfico, el lector del oxímetro de pulso puede tardar en leer. Entonces es muy importante complementar lo de siempre en nuestra auscultación, la monitorización cardiopulmonar, pero tiene gran valor ver qué le está pasando al corazón. Y aquí pueden ver en una simulación, pues cómo se está ventilando, se están dando compresiones y tenemos un área subcostal y apical a la cual podemos acceder a pesar de que estén dando reanimación avanzada. Este es el eje largo subcostal. Aquí tenemos el hígado que usamos como ventana acústica y pueden ver en la parte más posterior, vamos a ver la cava superior, el atrio derecho y el atrio izquierdo. Normalmente requerimos más o menos 6 centímetros de profundidad y es una imagen donde se ve todo el corazón. Y vamos a hacer un barrido de atrás hacia adelante.
Empezamos viendo de manera posterior la cava superior, el atrio derecho, el atrio izquierdo. Después vemos la emergencia de la aorta, el ventrículo izquierdo, la aorta. Vemos un cacho del ventrículo derecho y la parte más anterior vamos a ver el ventrículo derecho y la salida de la pulmonar. Y vemos cómo se cruzan primero, sale la aorta y después se cruza la pulmonar. Identificamos la frecuencia cardíaca, la contractilidad y que no tenemos ninguna colección, ¿no? La ausencia de tamponada. Aquí vemos un caso donde tenemos asistolia y tenemos tamponada. Otro ejemplo, tenemos asistolia, pueden ver cómo se están dando las compresiones torácicas, pero no tenemos tamponada. Entonces, podemos diagnosticar, ayudarle al equipo a decir, verdaderamente tenemos asistolia absoluta, no tenemos que detener las maniobras, no hay que estar confundidos con el trazo eléctrico, se pueden seguir las maniobras sin interrumpir. Y también tuvimos un caso donde se estaba ventilando al paciente, el monitor marcaba 80, pero no había contractilidad efectiva, es un caso de actividad eléctrica sin pulso. También podemos ver este otro caso, es una arritmia, al final fue una taquicardia ectópica de la unión, pero podemos ver que además de tener una frecuencia cardíaca arriba de 200, pues vemos claramente arrítmico el corazón. Le podemos aplicar color, normalmente con una escala de 60 a 70, y nos ayuda a ver también el cruce de los grandes vasos y que la salida tanto de la aorta como la pulmonar no vemos, o sea, vemos la salida libre, no vemos obstrucción a la salida izquierda ni derecha, ni vemos una cosa que se llama aliasing, que son como cuadritos de diferentes colores que se ve cuando se acelera. Ahorita les voy a enseñar. Entonces aquí podemos ver la salida de la aorta sin obstrucción y la salida de la pulmonar sin obstrucción. Aquí les pongo un caso donde pueden ver cómo los dos grandes vasos no se cruzan. Se pueden ver en paralelo en un solo plano. Aquí pueden ver un vaso y otro vaso en un mismo plano. Y aquí en el eje largo vean como de la aorta salen dos ramas. Entonces una transposición de grandes arterias. Siempre importante, el papel de nosotros como neonatólogos es, en el caso de que hay una descompensación súbita en el abordaje inicial, siempre tenemos que contar con un equipo de cardiología pediátrica que nos apoye. O también obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho o izquierdo. Aquí pueden ver la gran aceleración que hay en la parte aórtica, en un caso de coartación aórtica. En este caso pueden ver lo mismo, cómo se hace este mosaico de colores y no se identifica la salida de la pulmonar. Este es un caso de atresia pulmonar, la CIB y la atresia pulmonar. U también en este caso donde pueden ver que hay una obstrucción a la salida de derecha y fue un caso de embolismo aéreo. Entonces, este es un apical de 4 cámaras. Aquí pueden ver el atrio derecho, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, el septo interventricular, el atrio izquierdo, la válvula mitral y el ventrículo izquierdo, y podemos valorar que hay una contractilidad normal. Examinamos el cambio en el tamaño de la cavidad ventricular durante la sístole. Y una manera de poder tener un número es el TAPSI y el MAPSI. Entonces, como el corte ecocardiográfico que creemos que se puede enseñar es este de 4 cámaras, y se puede hacer un modo M tanto en la tricúspide como en la mitral. Y eso se mide en milímetros y hay tablas específicas por edad gestacional y por peso. El grupo del doctor Kostenberger ha hecho estos nomogramas, entonces podemos hacer MAPSI o TAPSI. El único objeto es tener algo un poquito más objetivo, pero de todos modos tenemos que pasar a interconsultar al equipo, ya sea de consulta hemodinámica, y siempre necesitamos del apoyo de cardiología pediátrica. Vieron el trabajo de MAPSI y también han hecho los nomogramas para el TAPSI. Ahora, si no tenemos un equipo sofisticado y tenemos una sonda lineal económica, también podemos ver, pero aquí sí lo que podemos ver es un eje largo. Esto se hace en el tórax. La doctora Eunice les va a explicar bien cómo, pero vean cómo aquí lo que identificamos es el ventrículo derecho, el septo interventricular, el ventrículo izquierdo, el atrio izquierdo, el pericardio, la aorta descendente y la válvula mitral.
Igual, lo mismo, vamos a evaluar subjetivamente la contractilidad examinando el cambio de la cavidad ventricular durante la sístole. Y aquí podemos ver casos anormales en un 4 cámaras, vean alteración importante de la contractilidad, es una miocarditis por herpes, o una taquiarritmia, es el mismo caso de la taquicardia ectópica de la unión, o un corazón con volumen insuficiente, pero con contractilidad normal, incluso medio hipercontráctil, contra un corazón con volumen insuficiente con contractilidad normal. Este es el caso del embolismo aéreo. Este es un caso con sepsis. O ver si hay el crecimiento de alguna de las cavidades. Aquí podemos ver el corazón izquierdo sobrecargado con contractilidad normal, o otro caso con dilatación evidente de las cavidades derechas, pero con alteración en la contractilidad. Esto sirve únicamente para que lo identifiquemos como neonatólogos e interconsultemos al equipo experto, pero sabemos, por ejemplo, que en este caso nos va a servir mucho más dar un inotrópico, iniciar manejo para hipertensión pulmonar, por ejemplo, en vez de pasar cargas, ¿no? O un caso de tamponada, donde también es muy importante que si hay tiempo, puede estar el equipo con más experiencia y se haga el procedimiento guiado por ultrasonido, pero en casos donde pone en riesgo la vida, pues se debe de hacer inmediatamente, y el hecho de tener el ultrasonido ahí, pues también permite que se haga el procedimiento guiado. O sea, aquí tenemos un caso de tamponade que tenía compromiso hemodinámico importante, que se drena. O este caso, como les decía, inicialmente es un paciente prematuro que desarrolló enterocolitis fulminante. Inicialmente estaba con una frecuencia de 80 en el monitor, pero pues no había contractilidad efectiva, estaba con actividad eléctrica sin pulso, se iniciaron las compresiones y después durante la reanimación se fue guiando la reanimación y un poquito el volumen y las aminas que se utilizaron con el ecocardiograma. Ahora, un ejemplo con la sonda lineal. Es un paciente que llegó después de 2 semanas de vida con un cuadro que se clasificó inicialmente como sepsis con foco pulmonar. Nosotros no encontramos mucho en los pulmones, se veían bastante limpios. Sin embargo, a la hora de ver el corazón, vean, hay un corazón muy dilatado, con mucha alteración en la contractilidad. Entonces, esto nos alerta inmediatamente, hacemos un ecocardiograma y pudimos ver que era el gran problema de este paciente era una coartación aórtica. Y este caso es bonito porque cómo nos puede confundir el desenlace clínico. Este paciente llegó a urgencias y lo trataron con volumen y con un inotrópico. Entonces, inicialmente mejoró. Al haber mejorado con volumen inotrópico y le pusieron un antibiótico y ahí vieron algo en la placa que la verdad es que no era nada, y se integró que era una neumonía. Nosotros vimos con ultrasonido, descartamos que hubiera un proceso neumónico, pero este paciente se había descompensado porque traía una coartación, ¿no? Acá pueden ver un tamponade visto con la sonda portátil. Vean cómo podemos identificar que había mucho volumen de líquido y además era un neonato con compromiso hemodinámico. Y es un catéter desplazado y lo que drenamos fue nutrición parenteral. La aorta descendente es importante en estas vistas porque todo el líquido que está sobre la aorta descendente generalmente corresponde a derrame pericárdico y pues, también es muy importante ver qué rodea, y todo lo que está por debajo de la aorta descendente puede ser derrame pleural. Es el caso donde les digo, es un paciente que regresa de quirófano en paro cardiorrespiratorio. Vemos asistolia, no hay tamponade. Rápidamente vemos que el tubo está en su lugar y que con la ventilación hay artefactos, entonces no hay neumotórax. El pulmón del otro lado, igual vemos que hay artefactos con la ventilación. Vemos cuando regresa a la circulación espontánea. Y pues también después el ultrasonido nos sirve para ver todos los cuidados por reanimación. Entonces, un ejemplo de el ultrasonido de la asistencia del paro cardiorrespiratorio. Aquí, en general, en los casos tuvimos 25 que presentamos en este artículo. La placa correspondiente registrada en el sistema la encontramos después del ultrasonido con una media y rangos intercuartílicos de 58, de 27 hasta 97 minutos.
después de que se realizó el ultrasonido. Entonces, es muy importante que la imagen ultrasonográfica esté ahí y nos da información a la cama del paciente que llega muy rápido. Y para terminar, con parte de la Asociación de Neonatólogos de la Ciudad de Valle de México, hemos conformado un grupo de neonatólogos que hacemos ultrasonido pulmonar. La primera idea va a ser tratar de hacer un consenso y unas guías con la manera de realizar el estudio, qué entrenamiento se requiere, cómo reportarlo para posteriormente tratar de ir a donde nos soliciten para capacitar en ultrasonido pulmonar, que creemos que tiene que ser una habilidad que tengan todos los neonatólogos, y el protocolo SAFE modificado, pues es algo que se aprende como parte de los protocolos de ultrasonido. Muchas gracias. Buenas noches, soy la doctora Alejandra Sánchez Cruz, soy pediatra y neonatóloga. Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión y vamos a hablar un poco de ultrasonido pulmonar para que podamos entender el algoritmo sonográfico modificado para la adquisición de imágenes en emergencias que amenazan la vida en el neonato críticamente enfermo. Entonces recordemos, lo primero que debemos de buscar nosotros cuando hacemos un ultrasonido pulmonar es el signo del murciélago. Esto lo vamos a ver en el corte anterior, vamos a ver los cuerpos, las costillas, vamos a ver la línea pleural y lo que se forma ahí en el corte anterior nos va a dar el cuerpo y las alas del murciélago. En el corte posterior lo que vamos a identificar va a ser la sombra acústica de las costillas y vamos a ver por eso una línea hipoecoica a nivel de ese corte. Entonces, de las dos formas podemos identificar muy bien el signo del murciélago. De esa forma nos vamos a dar cuenta que estamos bien situados. Entonces, recordemos, es más fácil verlo en la parte, en el corte transversal, pero se puede ver también muy bien en el corte anterior. En cuanto a la línea pleural, es un reflejo hiperecoico formado por la diferencia en la impedancia entre la pleura y el pulmón. De manera normal debe estar suave, brillante y regular. Si nosotros tenemos ahí alguna alteración en la línea pleural, podemos encontrarla con interrupciones, podemos encontrarla engrosada y podemos tener también irregularidades. Aquí, en algunos casos, dependiendo también de la patología, lo normal es que esté por abajo de 1 milímetro. Entonces, así estamos hablando de una línea pleural normal. Vean ustedes aquí incluso, vamos a repetir el clip para que comiencen a ver cómo se ve el deslizamiento de la pleura. Debe ser un vaivén suave que va junto con la respiración del paciente. ¿En qué momentos nosotros podemos ver una línea pleural anómala? Obviamente en algunas patologías que comprometen el pulmón. Por ejemplo, lo podemos encontrar en plasia broncopulmonar, en síndrome de aspiración de meconio y en SDR. Ya por arriba de 0.5 milímetros ya consideramos que está engrosada, pero por arriba de 1 milímetro la podemos ver en estas últimas patologías que les comento. Y aquí también observen cómo, aunque la línea pleural está engrosada, se ve también el deslizamiento pleural. Estos signos son parte de lo que vamos a buscar nosotros en el algoritmo. Ahora, para recordar brevemente qué es lo que nosotros podemos ver como un patrón normal en el ultrasonido pulmonar, encontramos varios artefactos. Ya sabemos que es una semiología integral estandarizada y que de esa forma nosotros vamos a interpretar esos artefactos en el ultrasonido. Bueno, pues recordando las líneas A, son artefactos de reverberación que van a generar líneas horizontales que son equidistantes de la línea pleural. Estas líneas A, que son las que representamos aquí en la figura, se pueden observar en un patrón normal, o sea, en un pulmón aireado, pero también podemos encontrarla en un pulmón con neumotórax. Por eso es importante saber qué es lo que va a diferenciar una de la otra. Y a este signo le han llamado el signo del bambú. Entonces, recordemos, lo podemos encontrar en pulmón normal, en pulmón sobredistendido, que aquí también estamos nosotros un poquito limitados y se debería de complementar con una radiografía de tórax. Ustedes lo pudieran sospechar si antes de, por ejemplo, en un paciente que mete en la ventilación de alta frecuencia, tienen un ultrasonido pulmonar previo y encontraban un pulmón totalmente blanco o un pulmón con consolidaciones importantes, lo meten a bafo y en poco tiempo solo ven líneas A, podrían sospechar que ya está sobredistendido, pero recuerden, siempre ahí debe de complementarse con radiografía de tórax y con estudios gasométricos.
Ahora, el artefacto B, que son las líneas B, es un artefacto de reverberación por el efecto anular descendente que nos va a generar imágenes hiperecóicas que son verticales, que se van a extender a lo largo de la pantalla y que semejan un láser. Estas también van a derivar de la línea pleural. Es un criterio que se extienden a lo largo de la pantalla sin desaparecer. Si no llegan hasta el final de la pantalla, entonces vamos a decir que no es una línea B. Se mueven en conjunto con el deslizamiento de la pleura, es decir, con el deslizamiento de la respiración, con el movimiento de la respiración del paciente. ¿Dónde vamos a encontrar estas líneas B? Pues vamos a encontrarla en muchísimas patologías. Antes se consideraba que era patognomónico de una taquipnea transitoria del recién nacido, pero se ha visto que solo un 50% de los pacientes presentan estas líneas B y presentan un signo que se llama doble punto pulmonar. También podemos encontrarla en SDR, podemos encontrarla en un periodo transicional, es decir, en pacientes completamente sanos que están en su periodo transicional, vamos a encontrar también líneas B. Entonces, si tenemos más de 3 líneas B, como en este caso en la imagen que les estoy colocando, vamos a hablar de un síndrome intersticial. Si nosotros sospecháramos de un neumotórax y encontramos esto, pues descartamos inmediatamente que estemos ante un neumotórax, porque recuerden que les dije, ¿dónde vemos las líneas A? En un pulmón aireado y en un pulmón con neumotórax o en un pulmón sobredistendente. Entonces, ¿qué nos va a diagnosticar una línea B? Es una pérdida de la aireación sin consolidación de tejido, o sea, es solamente un edema alveolar. Y también esto depende, podemos tener un edema alveolar leve, un edema alveolar moderado, lo que hablamos de un síndrome intersticial, porque ya tenemos más de 3 líneas B, o un edema pulmonar severo, y en este caso las líneas van a confluir tanto que nos van a dar la imagen de un pulmón blanco. Aquí nada más quiero que en este video observen ustedes igual el deslizamiento de la pleura, estamos viendo acá arriba, tenemos líneas A, estas pequeñas líneas que vemos aquí se llaman líneas Z. A veces se pueden confundir con líneas B, pero recuerden que les comentaba, las líneas B se extienden hasta lo largo de la pantalla. Y las líneas Z son solamente un artefacto pequeño que se forma por la pleura visceral y por la pleura parietal. Y lo que vamos a ver, voy a regresar nada más porque todavía no les quiero poner el neumotórax, es en el modo en movimiento en un pulmón aireado, lo que vamos a ver es este signo, que se llama signo de la playa. Se ve en modo en movimiento, vemos las olas, que es la parte superior del pulmón que corresponde a esta parte. Esta línea de aquí corresponde a la línea pleural que estamos viendo acá en el modo en movimiento, y todo esto de acá abajo corresponde al parénquima pulmonar. Entonces vamos a ver este signo, signo de la playa o de las olas de mar, en un pulmón que esté aireado normalmente. Ahora, como les comentaba, la línea pleural se puede ver engrosada y se puede ver irregular, entonces ahí estaríamos hablando que es una línea pleural anormal. Vamos a ver aquí también el mismo deslizamiento pleural que habíamos visto, aunque aquí vemos que se ve un poco disminuido. Y si tenemos líneas B en un número extenso, se va a perder totalmente el número, la cantidad de líneas B que nosotros podamos contar y nos va a dar la imagen de un pulmón blanco. Entonces aquí estamos hablando de líneas B coalescentes y de un edema alveolar severo. Ahora, el otro artefacto que vamos a observar nosotros en el ultrasonido van a ser las consolidaciones. Las consolidaciones pueden ser de distintos tamaños. De manera arbitraria, se consideró que mayores de 0,5 milímetros eran ya más grandes que lo que se consideraba como una consolidación subpleural. En este caso, por ejemplo, estamos con un paciente con displasia broncopulmonar, vemos igual la línea pleural engrosada y se observa una consolidación pequeña. O ya ahorita llamamos un broncograma aéreo, pero pues obviamente los términos algunos autores los consideran de una forma y otros de otra forma, pero es el mismo significado. ¿Dónde vamos a ver entonces consolidaciones? En atelectasias, en pacientes con neumonía, en hemorragias pulmonares, en aspiración de meconio. También podemos encontrarlas en el CDR. Muy importante recordar, por eso siempre, el contexto clínico de nuestro paciente, la historia clínica y los estudios de gabinete que tengamos en ese momento para hacer el diagnóstico integral.
En este caso, una consolidación que sea más grande, van a desaparecer las líneas A y vamos a observar el parénquima pulmonar como una región similar al tejido hepático. Es decir, si nosotros ocupamos la escala de grises del ultrasonido pulmonar, vamos a ver totalmente gris ese clip o esa imagen de una consolidación. Y podemos tener también imágenes desiguales en forma de cuña que van a representar el borde de las consolidaciones. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Entonces les decía, la línea pleural se rompe, es decir, desaparece, hay disrupción de la línea pleural. Vamos a ver la imagen en cuña, que es el borde de la consolidación. Vemos también aquí adentro un puntillo blanco, que es el broncograma aéreo. Si lo tenemos en una consolidación, en una telectasia, pero podemos ver un poco más fluido eso. Si tenemos una consolidación ya bien formada, podemos ver que es un broncograma más estático. Aquí también un signo importante que vamos a ver un poco más adelante también en el algoritmo es el pulso pulmonar. A veces podemos tener una consolidación tan grande que veamos que el pulmón está latiendo y que parece que está latiendo junto con el corazón. Esto es la transmisión del latido cardíaco y le llamamos pulso pulmonar. También podemos encontrar en consolidaciones que a lo mejor no sean tan grandes, disminución del deslizamiento pleural. Entonces les decía, todo depende del tamaño de la consolidación. Este es un paciente que tenía en ambos pulmones tenía consolidaciones, pero lo que quiero que vean es como en una parte tenía una consolidación muy grande que precisamente borraba totalmente la línea pleural, no se observa nada, no observamos líneas A, no observamos líneas B, vemos aquí que tiene broncograma también y vemos incluso cómo pulsa, cómo parece que está latiendo junto con el corazón. Entonces es una consolidación de gran tamaño. Y en este mismo paciente también observamos en la parte lateral del pulmón. Aquí recuerden, es lateral porque vemos los arcos intercostales, vemos la sombra acústica, vemos la línea pleural que también se ve irregular, sobre todo aquí en esta zona, que precisamente esto es una consolidación pequeña. Y obviamente aquí también vemos que tiene nuestro paciente líneas B, que son confluyentes y nos dan prácticamente una imagen de pulmón blanco. Eso es para que vean cómo podemos tener una consolidación de gran tamaño y también consolidaciones pequeñas. Y la causa, pues obviamente les comento, depende de la historia clínica de su paciente, de los datos clínicos y de los estudios de gabinete también con los que ustedes cuenten. Aquí igual en otro caso tenemos el pulso pulmonar. Cuando tenemos un pulmonariado igual, si nosotros encontramos un pulso pulmonar, entonces debemos sospechar que nuestra cánula endotraqueal esté pasada. Vamos a regresar un poquito el video para que empiecen a poner atención desde el principio. Vean cómo la línea pleural parece que está pulsando. No se ve el deslizamiento en vaivén de un pulmón que esté deslizándose adecuadamente. Esta técnica la voy a explicar un poco más adelante en la doctora Eunice, pero aquí lo único que quiero que vean ustedes es cómo aquí observamos en esta imagen el tubo endotraqueal está pasado, se retrae el tubo endotraqueal y entonces el pulso pulmonar va a desaparecer. ¿Y qué es lo que encontramos cuando desapareció el pulso pulmonar? Vimos una imagen de neumotórax. Entonces, este es un caso que está precisamente en el artículo, donde se realiza esta maniobra de retirar el tubo endotraqueal y ahora lo que se observa es un neumotórax. Y lo que vemos precisamente en movimiento es este signo de código de barras que confirma nuestro diagnóstico. Obviamente aquí ya se tuvo que hacer lo pertinente para resolver el neumotórax en nuestro paciente. Entonces vean una vez más cómo se ve el pulso pulmonar. Tenemos ahí ya la imagen también de neumotórax. Se retiró el tubo endotraqueal que se vio que estaba pasado. Desaparece el pulso pulmonar y lo que vemos en movimiento es el signo de código de barras. Ese sí es patognomónico y no neumotórax. Entonces, así de esta forma podemos proceder a resolver lo que está poniendo en peligro la vida de nuestro paciente. Este es otro paciente en el que les quiero precisamente también ejemplificar cómo podemos ver un pulso pulmonar, pero con una atelectasia. Este paciente era un
prematuro de 26 semanas de gestación que había llegado igual a la UCIN en el hospital donde yo trabajo. Y de momento se le pasó el surfactante porque tenía criterios para la aplicación de surfactante, pero en minutos posteriores a ello empezó a tener deterioro ventilatorio, empezó a saturar, pero sin alteraciones hemodinámicas. Este es nuestro pulmón del lado derecho, esta es la parte anterior superior, inferior anterior y lateral. Quiero que vean de todas maneras cómo observamos datos de CDR, la línea pleural engrosada, irregular, broncograma aéreo, una imagen del pulmón blanco prácticamente en la parte superior anterior, en la parte inferior anterior los mismos hallazgos. Aquí vemos un poquito del hígado, por eso se ve de esa forma. Y en la parte lateral vemos igual línea pleural engrosada, irregular y pulmón blanco. Y observen ustedes el lado izquierdo. Entonces, prácticamente se mete ahí un poco la imagen del corazón, pero vemos todo esto en escala de grises. No vemos una línea pleural, no vemos líneas A y no vemos líneas B, no vemos un pulmón blanco, vemos una imagen totalmente en escala de grises y vean por ahí de repente se mete la imagen cardíaca y se ve incluso cómo está contrayéndose el corazón. Y en la parte lateral igual, totalmente. No vemos línea pleural, vemos una imagen totalmente en escala de grises. Entonces lo que sospechamos es que el tubo endotraqueal estaba pasado. Igual, vamos a ver un poquito más adelante cómo se ve esa imagen si lo ponemos a nivel del cartílago cricoides. Entonces ahora, lo que hicimos fue retraer el tubo endotraqueal. Esto es lo que les había mostrado anteriormente, pero quiero que hagan la comparación de cómo inmediatamente nosotros hicimos el acomodo de la cánula endotraqueal, la situamos como donde debería de estar porque estaba pasada, y vean cómo casi instantáneamente empieza a airearse el pulmón y nuevamente empezamos a ver la línea pleural. Nuevamente vemos, como estábamos hablando de un paciente con SDR, que vemos líneas B confluentes, vemos un pulmón blanco en las tres áreas del pulmón y aquí también llegamos a ver un poco la silueta cardíaca. Entonces, para que vean cómo de manera inmediata nosotros teniendo estas imágenes y teniendo el contexto del paciente y sospechamos que la cánula endotraqueal estaba pasada, se retiró y se expandió el pulmón. Obviamente, pues, tenemos todavía este patrón porque no es un pulmón sano, no es un paciente que tenía SDR. Entonces, esto fue posterior al ajuste de la cánula endotraqueal. Ahora, en neumotórax ya tenemos criterios diagnósticos con los cuales nosotros podemos ver incluso en neumotórax muy pequeños, se puede nosotros, podemos encontrar gracias al ultrasonido el neumotórax, aún sea así muy pequeñitos, son neumotórax radioocultos que obviamente en una radiografía no vamos a encontrar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en el ultrasonido? Pues uno, que no va a haber un deslizamiento de la línea pleural. Dos, no vamos a tener líneas B. Acuérdense que ya habíamos comentado eso desde un principio. Si tenemos una línea B, descartamos el diagnóstico. Vamos a tener una presencia de la línea pleural y vamos a tener líneas A. Por eso es que es importante hacer el modo en movimiento para ver si nosotros encontramos ahí también código de barras o signo de la estratosfera, que es otra forma en la que llamamos a este signo que vemos en modo en movimiento en un neumotórax. Y si estamos ante un neumotórax que no es atención, encontramos un signo que se llama signo del punto pulmonar. Este signo del punto pulmonar nos habla de dónde estamos con un pulmón aireado y dónde está nuestro neumotórax, ¿no? En dónde está el pulmón colapsado. Entonces aquí nada más en la imagen, vean, es un paciente con neumotórax de atención y como se ve básicamente línea A, línea pleural, recordemos que nosotros estamos viendo clips, esta es solo una imagen fija para que vean muy bien ahí cómo se ve. Si ustedes ven solo esta parte, incluso sin movimiento, podrían decir que el pulmón está normal. Por eso es ahí la importancia de ver precisamente el clip, ¿no? En el ultrasonido pulmonar. Y el punto pulmonar que les decía, que es donde vemos nosotros, donde podemos identificar dónde está nuestro neumotórax y dónde está el pulmón expandido, es esto, ¿no? Entonces, aquí igual vamos a ver incluso el cambio. Les voy a poner un poquito más adelante el clip donde vamos a ver el código de barras y si nosotros pasamos nuestro punto hacia este lado, vamos a ver cómo empezamos a
pasar del código de barras a el signo de la playa. Entonces, vamos a poner atención ahorita en el video que les voy a poner. Entonces, en la imagen fija, recuerden, un pulmón aireado, línea pleural, vemos en el signo de las olas del mar o de la playa en modo de movimiento. Estamos ante un neumotórax, igual vamos a ver línea pleural, vamos a ver línea SA, pero vamos a ver el código de barras o signo de la estratosfera en modo de movimiento. Este es un paciente igual del hospital donde yo trabajo. Nos vemos aquí también toda esta parte, vemos desde un principio aquí la línea pleural, vemos línea SA, y vean, identificamos aquí incluso como el deslizamiento de la pleura no se observa, está prácticamente aquí estático, y vemos en el modo de movimiento el código de barras, ¿sí? Entonces identifiquen ahí muy bien cómo no se desliza la pleura. Entonces desde aquí estábamos sospechando, si nosotros no hubiéramos hecho el signo, no hubiéramos puesto el modo de movimiento, desde aquí lo podemos empezar a sospechar. Vamos a ver líneas A, pero ya si ponemos el modo M, vemos el signo de la estratosfera. Es este mismo paciente en otra área del pulmón para precisamente ver si estamos ante un neumotórax a tensión o si hay tejido pulmonar ahí expandido. Y vean, esto es tejido pulmonar expandido. Aquí teníamos una consolidación pequeña, por eso se ve de esta forma, pero tenemos una línea B que se extiende hasta lo largo de la pantalla. Y en esta parte es donde estaba el neumotórax. Entonces aquí lo que quiero que vean es cómo al pasar nuestra línea de este lado a este lado va a cambiar el signo, ¿no? Entonces aquí tenemos el signo de las olas de mar, pasamos de este lado donde está el neumotórax y empezamos a ver el código de barras. Vamos a ponerlo una última vez para que lo puedan apreciar. Aquí, luego se empieza a hacer el cambio. Entonces aquí, esto es el punto pulmonar, es el punto donde precisamente vemos nosotros, donde está el neumotórax y donde hay pulmón expandido. Ahora sí, recordamos otra vez en un pulmón aireado, signo de la playa, líneas A, el modo de movimiento, signo de la playa, y las líneas Z pequeñas. En un hemotórax, vamos a ver, no se desliza la línea pleural, vemos líneas A y el modo de movimiento, signo de código de barras. Les recuerden que podemos ver neumotórax muy pequeños a través del ultrasonido pulmonar, y esto precisamente nos ayuda para nuestra toma de decisiones. Si nuestro paciente tiene deterioro, pues realizamos sello pleural. Si no tiene deterioro, pues probablemente no se necesite hacer otra cosa. En ultrasonido pulmonar también podemos observar derrame pleural, que es parte de lo que vamos a ver también en el algoritmo. Entonces, aquí, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Vamos a encontrar varios signos. Digamos, lo principal o el signo que es más importante es que identifiquemos nosotros cuatro paredes. Eso es lo que nos delimita a nosotros el derrame pleural. Obviamente es una imagen anecoica con bordes definidos, que es lo que llamamos precisamente el signo de cuatro paredes. Podemos encontrar el modo en movimiento, dependiendo también de la cantidad de líquido que tengamos ahí. El signo del sinusoide, en algunos casos se va a ver un poco más breve, en algunos casos se va a ver mucho más marcada la onda, y esto va a ser el modo en movimiento. Entonces vean aquí nuestra imagen. Si vemos la imagen fija de entrada, ahí vemos muy bien la parte, toda la imagen anecoica, y ya si hacemos un acercamiento podemos hacer muy bien el borde. También otros signos que podemos encontrar son el signo de la medusa, donde vemos que el pulmón que está colapsado se empieza ahí a mover, empieza como otro signo que se llama signo de la cortina, que es como que aparece y desaparece, y algo muy importante es que se va a suprimir el deslizamiento del pulmón, ¿no? Porque obviamente está colapsado ese pulmón por el líquido que tenemos ahí. Este es un paciente igual del Hospital de la Gineco 4 donde yo trabajo. Vemos aquí toda la imagen anecoica, vemos que no observamos, perdón, la línea pleural, y todo esto que está por debajo de nuestro pulmón está incluso con escala de grises y tiene un poco de broncograma. Esta es la parte anterior superior, esta es la parte inferior anterior. Vean toda la imagen anecoica, cómo podemos hacer nosotros el borde de cuatro paredes. No se observa bien la línea pleural. Vemos aquí broncograma. Incluso si ustedes se fijan, lo que les comentaba de cuando tenemos una telectasia podemos encontrar un broncograma que aparece y desaparece, pero fíjense aquí cómo está fijo en las dos imágenes.
Entonces, de esa forma también podemos sospechar incluso más o menos ante qué tipo de derrame pleural estaríamos. Ahorita, igual, esta es la parte lateral. Vemos también, no vemos la línea pleural, vemos aquí directamente la zona anecoica y la imagen de 4 paredes. Y en este último es la parte posterior. Entonces es donde observamos, obviamente, por la gravedad, que se encuentra más líquido pleural ahí. No vemos línea pleural, vemos igual aquí en nuestro broncograma que está fijo. Entonces estamos ante un derrame pleural a nivel de pulmón derecho. Se realizó la radiografía y obviamente pues se encontró igual esta imagen también. Radiopacidad total, borramiento del arco, de la zona del diafragma y de las costillas, no lo observamos bien. Entonces lo que se procedió a hacer fue colocar una sonda para drenar el líquido. Aquí nada más quiero que vean el pulmón del lado izquierdo, cómo se observaba, y precisamente lo que les decía, que podemos incluso nosotros de cierta forma decir que nuestro derrame en este caso pues parece un derrame paraneumónico, porque observen todo el pulmón del lado izquierdo también no era un pulmón sano, era un pulmón con una línea pleural ligeramente engrosada, teníamos también líneas B, teníamos algunas líneas A, entonces teníamos síndrome intersticial severo en las 3 zonas de nuestro pulmón izquierdo. Entonces, ante la consolidación que observamos en el pulmón derecho, como observamos el pulmón izquierdo, hacemos la sospecha de un derrame pleural paraneumónico. Se realizó la punción y si recuerdan la primera imagen, ahorita se las coloco brevemente, se realizó la punción, se drenó el líquido del derrame pleural y ya empezamos nosotros a ver un poco más expandido el pulmón, empezamos a identificar un poco mejor la línea pleural y ya no se ve tanto el broncograma fijo que veíamos en la primera imagen. Esta es la parte lateral donde observamos lo mismo, un poco menos ya del líquido pleural y empezamos a ver que se empieza a identificar un poco más la línea pleural. Entonces, nada más para que recordemos un poquito cómo se veía, que eran estas. Entonces, vean, como después del derrame ya empezamos a identificar un poco más la línea pleural. Incluso empezamos a ver en la última parte hasta líneas B. Entonces, aquí es después esta, ya después de la punción. Entonces, vean, línea pleural y ya vemos una imagen ahora sí de pulmón blanco. Y de este lado incluso empezamos a ver línea pleural y empezamos a identificar líneas B, obviamente también todavía con consolidación. Y pues esperemos en breve podamos mostrarles el video del artículo del algoritmo precisamente donde se explica paso a paso cómo se realiza. Pues vamos a continuar con la doctora Eunice para que nos explique ella todo el contexto ya del algoritmo, ya con todo el background que tienen ustedes que dimos el doctor Daniel Ibarra y yo. Y al final responderemos sus preguntas con mucho gusto. Buenas noches, mi nombre es Eunice Valeria Serpa Maldonado, soy pediatra y neonatóloga y muchas gracias por la invitación. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el algoritmo sonográfico modificado para la adquisición de imágenes en emergencias que amenazan la vida en el neonato críticamente enfermo. Este estudio se acaba de publicar, nosotros lo realizamos en el Hospital Infantil de México y bueno, nos basamos en que en el 2018 la doctora Nadia Youssef publicó el protocolo SAFE, Sonographic Algorithm for Life-Threatening Emergencies. Este protocolo nos permite el abordaje del neonato con una descompensación súbita y esta puede ser respiratoria y o hemodinámica. Sin embargo, ha habido otras aplicaciones, tanto en la sala de partos con el doctor Rodríguez Fanjul y la atención durante el paro cardíaco. El objetivo de este estudio fue describir el uso del protocolo SAFE, adaptando la asistencia al paro cardíaco y agregando cortes ultrasonográficos para verificar intubación e incluyendo la toma de calcio y glucosa. Fue un estudio observacional retrospectivo de serie de casos donde se incluyeron todos los casos en los que se usó este protocolo, determinando la etiología de la emergencia y llevando a cabo una intervención de enero del 2019 a julio del 2022 en el Hospital Infantil de México. Durante este estudio se realizó un algoritmo para la adquisición de las imágenes, que es el siguiente. Este es el algoritmo del neonato con deterioro súbito. En total, durante todo el periodo se hicieron 1045 estudios
ultrasonográficos, de los cuales 25% correspondieron al protocolo, correspondiendo a un 2.3%. Vamos a ir describiendo paso a paso cómo se tomó el algoritmo y cómo es la secuencia de adquisición de imágenes. Para esto se necesitan transductores ya sean lineales o microconvexos o sectoriales. De los lineales tenemos dos tipos, el que es el palo de hockey y el otro es lineal, ya sea uno para un ultrasonido de gabinete o para un ultrasonido portátil. Y dentro de los microconvexos tenemos tanto de 12 a 4 MHz o de 6 a 8 y pueden ser también sectoriales. Iniciando con el algoritmo, cuando tenemos un paciente neonato que se deteriora, lo principal va a ser pedir ayuda, ya sea si tenemos algún equipo de ultrasonografistas en nuestra unidad o algún compañero. Es importante verificar la vía aérea, la oxigenación, monitorización cardíaca y la gasometría para corroborar cómo está tanto el calcio como la glucosa. Posteriormente vamos a ver la verificación de la intubación. Tenemos que ver el adecuado deslizamiento pleural con la ventilación y la ausencia del pulso pulmonar. Para yo identificar la intubación orotraqueal, voy a colocar mi transductor lineal a nivel del cuello de la membrana cricofaringea. En esta vamos a colocar la escotadura viendo hacia la derecha de mi paciente y vamos a identificar por debajo de la membrana cricoidea los dos lóbulos tiroideos y por debajo vamos a ver la tráquea y vamos a ver esta imagen que va a ser una imagen de doble riel que va a corresponder a la adecuada intubación orotraqueal y vamos a ver que nos da sombra acústica posterior. Del lado derecho inferior de mi pantalla voy a visualizar el esófago. Cuando el esófago no tiene una sonda orogástrica o que esté ahí, vamos a verlo totalmente colapsado. Sin embargo, en este caso podemos observar también que tiene una sombra acústica y que tiene una doble imagen o imagen de riel que nos está hablando que aquí hay una sonda orogástrica. Posteriormente, el algoritmo vamos a ir de lo más grave a lo menos grave. Aquí vamos a tener el paro cardíaco. Entonces, cuando tenemos la presencia de un paro cardíaco, pues lo fundamental es iniciar la reanimación neonatal avanzada. Nunca se quitan las maniobras por hacer el ultrasonido, siempre se hacen primero las maniobras y cuando hay una ventana de oportunidad se hace ya el ultrasonido. Hay que asegurar una adecuada ventilación y iniciamos nuestro algoritmo, vemos si mi frecuencia cardíaca es menor de 60 y ahí es donde se sugiere verificar la frecuencia cardíaca y la contractilidad para descartar una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues como vimos anteriormente, primero vamos a ver si mi paciente está intubado, que tenga una adecuada intubación. Y posteriormente vemos que haya deslizamiento pleural con la ventilación. Posteriormente vamos a ver y verificar la contractilidad, descartar la presencia de un tamponade y ver que no tenga una actividad eléctrica sin pulso. Para esto vamos a ocupar una vista subcostal. Vamos a ocupar el transductor ya sea microconvexo o sectorial, lo vamos a colocar a nivel del apéndice gifoides, abajito, y la escotadura tiene que ir más o menos a las 5 de la tarde. Es importante que en su ultrasonido, en su equipo, pongamos un modo o preset que sea cardíaco y viene la opción de arriba a abajo. Posteriormente, pues vamos a identificar las estructuras. Y en esta imagen nosotros podemos detectar cómo está el corazoncito y está rodeado de puro líquido. Este paciente tenía la presencia de un tamponade. Esta ventana es la que más se recomienda durante el paro porque permite que nosotros podamos estar evaluando durante las compresiones. Aquí tenemos el ejemplo de cómo estamos viendo en nuestro corazón durante las compresiones cardíacas. Vemos que el paciente está en asistolia y efectivamente no hay tamponade. Posteriormente vamos a ver este mismo paciente en la misma ventana en donde ya tenemos retorno a la circulación. Continuando con nuestro algoritmo, nuestro paso número 3 va a ser la inestabilidad hemodinámica. Se va a definir como hipoperfusión, hipotensión menos deterioro respiratorio. Para esto tenemos diferentes vistas, ya que el paciente no está en paro. Podemos hacer una vista subcostal, como la que vimos anteriormente,
o un eje largo longitudinal o un 4 cámaras. Aquí lo que nosotros queremos evaluar es la contractilidad y o el llenado ventricular. También si tenemos obstrucción del tracto de salida, ya sea derecho o ya sea izquierdo. Y en estas dos vamos a valorar MAPSE y TAPSE, recordando que TAPSE es la excursión sistólica del anillo tricuspidio y MAPSE es la excursión sistólica del anillo mitral. Si nosotros llegamos a tener alguna de estas alteraciones, lo que sigue va a ser una consulta urgente al servicio de cardiología para descartar una cardiopatía congénita. Podemos evaluarlo ya con los dos transductores, tanto el lineal como el sectorial o microconvexo. Cuando lo vamos a hacer con el lineal, necesitamos colocar nuestro transductor en hemitórax izquierdo con la escotadura hacia la izquierda y vamos a iniciar viendo hacia el hombrito izquierdo y vamos a ir bajando hacia el piecito izquierdo hasta que nosotros obtengamos la imagen. Esta es la imagen que yo voy a observar, va a ser un eje largo y vamos a identificar las estructuras, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, mi válvula mitral, mi válvula aórtica y mi aorta. Para hacer un apical y eje largo, ya sea con el microconvexo o con el sectorial, en la apical vamos a poner nuestro modo preset cardíaco y fundamentalmente poner arriba abajo. La localización del transductor va a ser más o menos a nivel de la tetilla izquierda con la escotadura hacia la izquierda de mi paciente. Y las estructuras que nosotros vamos a identificar son las dos aurículas y los dos ventrículos. Ya para un eje largo paraesternal, vamos a observar que mi escotadura va a ir viendo hacia el hombro derecho. Y aquí no va a ser necesario colocar la modalidad arriba-abajo. Las estructuras que tenemos que identificar es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la salida de la aorta. Aquí tenemos unos ejemplos de un eje paraesternal largo en donde vemos que este paciente tiene derrame pericárdico. Y este es un apical 4 cámaras en donde también vemos que tiene la presencia de derrame pleural. Como vimos, nos sugiere hacerle una valoración de MAPSE y TAPSE para ver cómo está esa contractilidad y esa funcionalidad de mi ventrículo. Para eso vamos a colocar en modo M y vamos a colocarlo a nivel de nuestros anillos, ya sea tricuspidio o ya sea mitral. Y posteriormente vamos a ver la evaluación. Si vemos que sube más de 1 centímetro, es que tenemos una adecuada contractilidad. Otra forma de poder evaluar la contractilidad o el llenado va a ser cómo se ven mis ventrículos, ya sea el derecho, ya sea el izquierdo, principalmente el izquierdo. Si vemos que las paredes de los ventrículos se besan, es porque hay una disminución en mi llenado ventricular. Y una forma visual también podemos ver la contractilidad de este corazoncito. Continuando con el algoritmo, vamos a ver ahora los síntomas respiratorios exclusivos. Aquí fundamentalmente tenemos que tener una tensión arterial normal y una perfusión normal. Es importante que pues ante esto pues nosotros le hagamos el ultrasonido o en todo caso una radiografía de tórax. Sin embargo, en la mayoría de las unidades tarda mucho en llegar nuestra radiografía y luego en que nos muestren la imagen y pues estamos ante el escenario de un paciente que se deteriora súbitamente. Entonces vamos a iniciar con la evaluación para un neumotórax. Ya hablamos anteriormente de cuáles son los signos de mi neumotórax. Acuérdense, patrón de líneas A, ausencia de líneas B. Modo M vamos a ver el signo de código de barras y no hay pulso pulmonar o punto pulmonar. Para la evaluación del neumotórax vamos a colocar nuestro transductor lineal de forma longitudinal ya en el hemitórax derecho y en el hemitórax izquierdo. Aquí es importante evaluar pues que tengamos deslizamiento pleural y vamos a ver este movimiento de vaivén por abajo de las costillitas. El barrido se va a hacer de arriba hacia abajo y hay que intentar abarcar la mayoría de mi hemitórax derecho. Posteriormente vamos a ir al hemitórax izquierdo y ya después vamos a evaluar para ver si no tenemos datos de derrame pleural. En estos vamos a ver la evaluación con el tórax lateral de forma lateral. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a colocar nuestro transductor de igual forma, longitudinal, perpendicular a mi tórax y vamos a ir desde la axila hasta la base. Aquí es muy importante por qué lo estamos evaluando de forma lateral. Hay que recordar
que el líquido por gravedad pues va a ser en donde más se va a acumular y nosotros necesitamos identificar bien las bases. Aquí vemos cómo hacemos el barrido superior hasta abajo y abajo vamos a identificar estas estructuras. Del lado derecho pues vamos a ver miga. Si yo tuviera la presencia de un derrame pleural, como ya vimos anteriormente, veríamos en toda esta parte de forma anecoica. Del lado izquierdo igual vemos mi barrido desde la axila hasta la base y aquí no vamos a ver el contraste con el hígado, sino más bien con la cavidad abdominal. Aquí concluimos con todo cómo se fue haciendo nuestro algoritmo y vemos los resultados de nuestro estudio. En nuestro estudio se clasificaron las urgencia o la emergencia, 14 pacientes fueron de causa hemodinámica, 14 pacientes fueron respiratorios, 8 pacientes fueron hemodinámicos y 2 pacientes fueron que tuvieron paro cardíaco. En todos nuestros 25 pacientes tuvimos un total de 12 neumotórax, 4 derrames pleurales, 3 tamponades, en 2 se observó disfunción ventricular, en 2 fue la asistencia al paro, en un paciente tuvimos movilización del tubo endotraqueal y en un paciente tuvimos la hipoglucemia. Por eso que nosotros al algoritmo añadimos la detección de glucosa y de calcio. En estos pacientes se hizo un total de 19 procedimientos, 5 fueron sondas pleurales, 3 recolocaciones de sonda porque ya tenían una sonda previamente, 4 minisellos, 4 drenajes pleurales y 3 drenajes de tamponade. En un paciente se ajustó el tubo endotraqueal y en uno de los pacientes se pasó un bolo de solución glucosada. Es importante decir que estos estudios no solamente se hicieron por el neonatólogo experto ni por residentes en capacitación de ultrasonido, sino también por residentes del servicio de neonatología durante la guardia. En total se hicieron 8 estudios por el neonatólogo experto, 12 pacientes fueron revisados junto con el experto, pero fueron hechos por un residente y 5 pacientes fueron exclusivamente hechos por residentes durante la guardia. Y bueno, como conclusión, pues la implementación de un protocolo de atención ante la descompensación aguda en el neonato críticamente guiado por ultrasonido es factible, ayudando a identificar y actuar ante la emergencia que ponen en riesgo la vida. Y bueno, debido con la factibilidad de este estudio, puede ser enseñado a residentes en formación, lo cual pues permite lograr la atención oportuna, sobre todo cuando estos eventos ocurren durante la guardia. Somos el equipo de ultrasonografía del Hospital Infantil de México que se formó el año pasado y pues muchas gracias por su atención. Para empezar, puedo hacerle una pregunta a Ale, porque hicieron una primera pregunta. Sería excelente que cada unidad tuviéramos un neonatólogo experto en ultrasonido pulmonar y ecocardiografía. ¿Qué equipo y transductor se requiere? Igual la doctora Ale nos puede contestar eso. Hola, buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Espero que haya sido de su agrado la sesión. Pues sí, la verdad sería excelente que en todos los hospitales, al menos, bueno, no creo que una persona, yo creo que la mayoría, si no es que todos deberíamos estar capacitados. En lo personal, pues yo ya llevo 5 años realizando ultrasonido pulmonar, pero ahora uno de los retos es saber ecocardiografía. El transductor que en mi caso utilizo es el lineal, pero como comentaban el doctor Ibarra y la doctora Eunice, también pueden utilizar el microconvexo. Puede ser tanto como un equipo más asequible, un transductor lineal portátil, como un equipo más sofisticado, lo que ustedes tengan en su unidad. Podría ser transductor lineal en el caso de para ultrasonido pulmonar, o en el que yo tengo es grande, de hecho no es como el palo de hockey, o sea, es un poquito más grande y en bebés pequeños podemos ver con un solo corte prácticamente toda la parte anterior del pulmón, pero investiguen en sus unidades porque a veces tienen equipos y tienen transductores ahí que nadie ocupa, por ejemplo, los ginecólogos, incluso con alguno que sea obstétrico también lo pueden realizar. La idea también es que vayan ustedes viendo cómo se adquieren las imágenes y familiarizándose con las mismas. Ya para eco, a lo mejor Eunice o el doctor Ibarra les pueden decir un poquito más, pero al menos para ultrapulmonar puede ser con un transductor lineal, ya sea portátil, o si tienen ustedes algún equipo en la unidad, pregunten si tienen algún transductor lineal.
Sí, pues como dice Ale, es bien importante. La mayoría de estos algoritmos están pensados para que sean unisonda, para que no tengas que cambiar de sonda ni de modo y que sea lo más rápido posible. Sin embargo, digo, cuando hay equipos de piso, digamos, la mayoría pues lo pueden pedir con el lineal y el convexo y bueno, están a un botón de distancia de cambiar un modo a otro. Y si el corazón, pues el convexo se ve mucho mejor. Aquí en el algoritmo que les presentamos está la opción de cómo hacerlo también con una sonda lineal portátil, es decir, con una sola sonda, hacer el algoritmo completo. Lo que se identifica en el corazón es muy básico, ¿no? La idea no es hacer nada distinto a hacer algo muy básico que nos oriente inicialmente. La doctora Marta Razo nos comenta, bueno, muchas felicitaciones para todos. La doctora Marta Razo nos comenta que sería excelente contar con un neonatólogo especialista en cada unidad para poder realizar este tipo de procedimientos y seguirnos guiando. Y nos pregunta ya lo que ustedes contestaron del ultrasonido y qué equipo y qué transductor en específico se necesita. Ya me comentaba también la doctora Eunice, que bueno, pues es con el que más nos hayamos familiarizado, sería una buena respuesta también. El doctor Gregorio Padilla nos pregunta si existen cursos formales de ecocardiografía para neonatólogos. Sí, esto es un movimiento pues que ya tiene mucho tiempo, empezó desde los 90s en Australia con el doctor Nick Evans y el doctor Martin Kuklow, y después pues el gran organizador de todo fue el doctor Patrick McNamara, que en Canadá pues hizo como toda la estructura de cómo tenía que ser un programa de entrenamiento. Ahora ellos desarrollaron un modelo experto donde el neonatólogo hace pues como una residencia, como un fellow, que tiene que durar un año por el número de estudios que se requieren. En las guías del 2011 son 700 estudios. Va a salir una actualización de las guías, pero se necesita alto flujo de pacientes y diferentes tipos de pacientes porque en el proceso de aprendizaje, pues los pacientes más graves a veces no son para dejárselos al alumno, ¿no? Y sobre todo en neonatología. Entonces se requieren ciertas características de las unidades. Hay centros en Estados Unidos y en Canadá. En la página del Neonatal Hemodynamics Research Center, hay un link ahí en la página de nosotros de la asociación y ahí están todos los centros que ofrecen una residencia. En el Hospital Infantil de México tuvimos un programa que duró un año, esperemos en algún momento que ese programa se pueda volver a realizar, ya sea ahí o en otro hospital, pero se requieren como características muy importantes del hospital y nosotros lo que tratamos de promocionar es que sí sea el modelo experto porque es muy complejo y requieren forzosamente de que haya un equipo de cardiólogos que los apoyen. Aquí hay que entender que este modelo es para evaluar a neonatos no congénitos que nos dan problemas de inestabilidad hemodinámica en la UCI. Entonces, conducto arterioso permeable relacionado a la prematuridad, hipertensión arterial pulmonar, inestabilidad hemodinámica, disfunción ventricular, o sea, ese es el tipo de cosas que vemos, no vemos nada congénito. El momento que se detecta una cardiopatía congénita, eso lo notificamos y lo aborda cardiología. En algunos lugares donde hay déficit de cardiólogos, se ha hecho sistemas a distancia donde se entrena a los neonatólogos para que puedan detectar cardiopatía congénita y a través de telemedicina los puedan contactar a ellos, pero entonces son dos cosas totalmente distintas. La idea del POCUS son habilidades específicas que te van a orientar, quizá donde no está el centro, donde no están los expertos las 24 horas. De hecho, son con una mano pueden contar los centros alrededor del mundo que han logrado tener una especie de sistema de guardias para que haya una especie de cobertura 24/7 de expertos que hacen ultrasonido. En el caso del ultrasonido pulmonar, sí creemos que es una herramienta súper útil. A nosotros pues, nos ha cambiado mucho pues, la vida, la práctica, y por eso queremos compartirlo con todos, y eso sí creemos que el neonatólogo tiene que ser el experto y saber hacer profesionalmente ultrasonidos pulmonares. Y eso también está bien determinado, que se puede aprender a manera de taller. Se debe de hacer cierto número de estudios supervisado y ya después es cosa de continuar con la práctica. Ok.
Los criterios ultrasonográficos de neumotórax ya los comentó la doctora Alejandra, los repitió la doctora Eunice, que es otra de las preguntas. Dice, pero una pregunta que nos hace la doctora Mayra Muñiz, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentaron al realizar los ultrasonidos para este algoritmo? Pues, bueno, lo que yo entendí también de la pregunta de la doctora es que si, yo creo que no hay mucho problema. Tal vez el problema es que cambiemos nosotros nuestro paradigma, ¿no? O sea, el pensamiento de los mismos compañeros en que crean lo que está, pues, el experto diciéndoles para que realmente cambien el manejo de los pacientes. Entonces, creo que lo difícil es hacer que el resto de los compañeros le crean a uno, ¿no? Entonces creo que sí es como un tiempo largo que se lleva en eso y sobre todo lo van a ir creyendo haciéndolo ellos también y viendo realmente la utilidad. En mi caso, lo que estamos haciendo ahorita en el hospital, aunque yo ya lo llevaba varios años haciendo, no había tenido como tal la oportunidad de estar compartiendo pues toda mi experiencia con los mismos médicos. Entonces ahorita que ellos mismos ya están viendo que les es útil para la toma de decisiones, para el diagnóstico y para incluso para el seguimiento del paciente, pues obviamente va a ir cambiando el pensamiento de todos y vamos a ir como quitándonos esas limitaciones, ¿no? Porque yo creo que aquí la cuestión es practicarlo, porque igual nos siempre preguntan que dónde tomamos el curso, que cómo nos adiestramos, pero lo importante, la verdad es que, bueno, en el caso del ultrasonido pulmonar, el eco yo sé que es otra cuestión, pero en el caso del ultrasonido pulmonar la teoría es relativamente fácil y cómo lo vamos a ir aprendiendo, cómo nuestra mente lo va a ir organizando, practicándolo. Entonces, si ustedes realizan el ultrasonido pulmonar diario, cada vez van a ser menos obstáculos y cada vez va a ser más fácil y van a identificar muy rápido los signos, porque una de las ventajas es que la mayoría de las cosas es cualitativa. Entonces, no sé, discúlpeme, doctora, me voy a adelantar una pregunta que vi por ahí, que decía alguien de las líneas B, que si es las podemos cuantificar como para ver qué tipo de síndrome intersticial tiene. Le habíamos comentado igual en este caso, Dani sabe algo un poquito también más como de otro programa donde cuantifican las líneas B, pero en este caso igual podemos hacerlo de manera fácil. Si son más de 3 líneas B, es síndrome intersticial. Si son líneas B incuantificables o líneas B que cualecen, es un edema alveolar severo. Igual, a ver si ahorita nos dice Dani del otro programa donde se pueden cuantificar un poco más esas líneas B. Sí, pues igual como ha ido evolucionando también esto en medicina de adultos, incluso en cuidados críticos pediátricos, fueron antes que nosotros, hay algunos equipos que tienen conteo automático de líneas B y lo han incluido en sus algoritmos de toma de decisiones. Nosotros hacemos, como les explica Ale, una escala semi-cuantitativa. Cuando estamos viendo pacientes con cardiopatía y lo que queremos, o sea, bueno, con flujo pulmonar aumentado y lo que queremos ver es el número de líneas B, ahí sí hay que cambiar un poquito la escala que usamos, porque la escala tradicional donde usamos 0, un pulmón negro deslizante, es decir, líneas A, 1, cuando tiene blanco y negro, es decir, tiene líneas B pero separadas, 2, un pulmón blanco o 3, gris o consolidación. Eso es lo más sencillo y la verdad es que en la mayoría de los estudios ha demostrado que contra escalas extendidas funciona mejor la escala esta que la más básica. Sin embargo, para ciertos casos como flujo pulmonar aumentado cuesta trabajo porque como con que tenga líneas B es 1, no importa cuántas líneas B tenga. O sea, si tiene más de 3 líneas B por campo es un punto. Entonces hay algunas escalas modificadas donde se trata de contar el número de líneas B para dar una severidad. En el PAC viene una de esas escalas del grupo del doctor Rodríguez Fanjul, que a nosotros nos parece de las más factibles. Y en algún momento quizá se va a poder desarrollar cosas más automatizadas y como de inteligencia artificial para nuestros neonatos. El primer paso es introducir la técnica y usarla, porque finalmente para el point of care los neonatólogos no somos mucho blanco de la industria, digamos. Entonces, como les dice Ale, pues, cuando nos ven a cualquiera de nosotros haciendo un estudio, siempre tenemos como la filosofía de decirle al compañero, mira, ven, te voy a explicar, hazlo tú,
o mire, cuando tengas un paciente así te puede servir. Entonces la idea es compartirlo. Lo que queremos nosotros es que esto lo sepa hacer todo el mundo y porque le cambia la vida a los bebés. Nosotros no ganamos nada con esto, nosotros no cobramos un ultrasonido extra ni nada, pero hemos visto el resultado y cómo nos cambia y podemos de verdad en ciertas situaciones ayudar y salvar la vida de un bebé que tiene una situación crítica. Entonces por eso queremos esparcirlo. En algún momento, conforme vaya incrementando el interés de las industrias y de los ingenieros que hacen programas de ultrasonido, se van a hacer cosas más específicas para neonato. En Estados Unidos y Canadá, pues yo sé de muchos programas donde empresas que están desarrollando ultrasonidos portátiles y así, pues ya los ven a ellos como para que lo empiecen a probar en sus usinas. Nosotros tenemos que empezar con pasos de bebé y lo primero es hacerlo. También creo y considero importante que hagamos un equipo junto con los médicos radiólogos y los médicos cardiólogos de nuestro hospital. Dejar muy en claro que la valoración por el neonatólogo no viene a sustituir la valoración que hace el cardiólogo o que hace el médico radiólogo, sino es parte de una atención integral al recién nacido y en caso específico del algoritmo es responder una pregunta que se está generando el neonatólogo cuando nuestro paciente se descompensa, que es útil, que está a la mano y que es fácil de aplicar. Así es. Bueno, pues siguen las felicitaciones y en varios de los comentarios hacen ver la importancia de tener esto dentro de la formación del residente de neonatología. Es algo muy importante lo que comentaba la doctora Ale Sánchez, de hacer conciencia en todos los compañeros de la importancia que tiene dejarnos guiar por este tipo de algoritmos. Y pues nos siguen preguntando aquí, ¿realizan ecocardio para ver respuesta al inotrópico? Sí, ahora eso sería como parte del modelo experto y ahora Eunice es experta y no lo puede contestar. Exacto. Sí, efectivamente, lo que es una valoración hemodinámica, que es lo que requiere de un diplomado o de un fellow más extenso, se puede valorar la respuesta al inotrópico e inclusive vemos toda la valoración hemodinámica o funcional del paciente. Lo anatómico y cuando sospechamos de cardiopatías congénitas, nuestro gran apoyo es el cardiólogo, pero en caso de lo funcional es por una valoración por expertos. En mi caso, por ejemplo, fue todo un año y es importante todos los estudios que se tienen que realizar porque sí se requieren de habilidades un poquito más avanzadas para poder realizar todo el protocolo de obtención de las imágenes y poder analizarlas. Se supone que pues tendremos que hacer aproximadamente más de 700 estudios de valoración hemodinámica para poder decir que tenemos la habilidad para poder hacer esta valoración de expertos. Entonces, de forma inicial o durante el algoritmo, difícilmente se puede valorar o aprender a valorar la respuesta al inotrópico, porque ahí sí tenemos que medir. El algoritmo está hecho para que visualmente nosotros veamos la contractilidad, descartar un tamponade, ver el llenado ventricular, pero no medimos nada, no vemos los flujos, no vemos índices de pulsatilidad, no vemos algo más medido. Entonces, ahí sí se requiere forzosamente pues un entrenamiento más prolongado. Ahora, a veces la pura vista del corazón te dice, este niño no le tengo que pasar cargas. Entonces, otra cosa que sí, digamos, algo quizá un poquito más básico del POCUS, y todo esto está en desarrollo, conforme salgan más estudios, quizá se va a demostrar que una serie estructurada de pasos ecocardiográficos se puede enseñar de manera rutinaria a todos los neonatólogos. Esto es poco a poco. Por el momento, pues sí creemos que es algo complejo y hay que tratar cualquier situación que nos vaya a llevar a errores. Pero el hecho de ver el corazón y de verlo inicialmente te tira completamente, ya después de que ves muchos neonatos con inestabilidad hemodinámica, te quita completamente la idea de líquido, dopa, dobuta, adrena, no adrena, o sea, hidrocortisona, sino que muchas veces pues sabes que este bebé, y que la gran mayoría, por ejemplo, algo que es una gran verdad es que la gran mayoría la respuesta no es líquido, al contrario, el líquido puede ser problema. Entonces, no necesitamos tanto volumen, necesitamos cierto tipo de inotrópicos y necesitamos ver qué le queremos hacer a las resistencias sistémicas, qué queremos hacer con las resistencias pulmonares, si tiene hipertensión pulmonar o no. Entonces, esto va a ir poco a poco, pero sí, al ser la técnica ecocardiográfica es muy compleja.
Entonces no es sencilla de aprender, no se puede aprender en un taller, no se puede aprender en un simulador y después querer hacer decisiones con los pacientes. A ver, más preguntas. Dice, comentando, haciendo un poquito más énfasis en la renuencia que muchas veces nos encontramos entre los mismos compañeros para ir abriéndonos a realizar este tipo de estudios, pero dice, inclusive la falta de cooperación en prestarnos el aparato de ultrasonido si no lo tenemos en nuestra unidad. La pregunta es, ¿qué tantos hospitales de segundo nivel conocen ustedes que lo manejan? Bueno, pues no todos cuentan con un equipo, pero como comentábamos en el algoritmo, está diseñado para poderse realizar con un ultrasonido portátil que es accesible, o sea, es fácil de poder comprar y se puede desarrollar todo el algoritmo, por ejemplo, con un transductor lineal, que sería el portátil. Sí, de Cuando hecho, se dio el curso, sí, cuando se dio el perdón. curso de ultrasonido pulmonar, igual Ale nos puede ayudar con eso, hubo distintos hospitales que lo tomaron. Entonces, en diferentes lugares sabemos que se está haciendo, sabemos que hacen estudios. Poco a poco se ha ido aumentando el programa, pero son varios centros que por lo menos ultrasonido pulmonar lo han ido integrando. Sí, de hecho, justo antes de la pandemia, pues empezamos a dar el curso a diferentes estados, hospitales de segundo nivel, de tercer nivel, y como dice Dani, sí da mucho gusto que sí hay varios compañeros que lo están replicando, que ya lo ocupan en su día a día, y creo que también ahí lo importante sería que realmente, digo, sé que no sería lo correcto, pero, por ejemplo, en mi caso, yo, y en el caso creo que de Daniel y de varios compañeros, nosotros adquirimos nuestro equipo pues, propio y ya el hecho de que varios compañeros vean que lo utilizamos y que nos sirve, también nos va animando. Y digo, obviamente lo que deberíamos de hacer es que nuestras autoridades nos apoyen y vean, ¿no? Que hay un cambio en el paciente que realmente sí sirve, sí nos ayuda tanto para diagnosticar como para tratar como para pronóstico del mismo paciente. Entonces, ojalá en un futuro no tan lejano, en todas las unidades exista algún ultrasonido que podamos tener ahí a la mano y que nos sirva precisamente como en estos casos, para el paciente descompensado y como dice Daniel, que no sea como una receta de cocina, ¿no? Y hacerle esto, si yo no le hice esto, sirve esto. Entonces, tener un panorama más amplio y lo mismo que dice Unice, ir de la mano con radiología, con cardiología y con los médicos neonatólogos que están a cargo del paciente. Pero creo que sí, ya, de hecho, por ahí alguien puso en un comentario que en Campeche también hacen ecocardiograma y ultrasonido pulmonar, y sí, yo sé que en otros estados también lo están realizando. Entonces, ojalá que pues pronto ya en todos los estados de la República lo vayamos replicando. Y pues lo que hacemos nosotros, creo que ya desde hace varios años, es dar también las pláticas y talleres. Entonces, si gustan, si quieren, pues invítenos y nos vemos por ahí, por donde estén ustedes. Así es, yo creo que Ale ahorita tocó un punto muy importante, aparte del hecho que nos encontramos la renuencia de los compañeros, la importancia de ir haciendo conciencia en nosotros, autoridades, de la importancia de tener estos equipos que a la larga se implica, en breve implica una inversión, pero a la larga esta inversión va a traer más beneficios que van a superar los costos de forma inicial. Otra pregunta, ¿en el neonato es confiable la colapsabilidad de la cava para decidir la administración de volumen? No, o sea, no es un parámetro que se use como en otras edades mayores. La valoración de la volemia que hacemos es muy, digamos, es subjetiva porque es únicamente cualitativa, pero es muy fácil viendo el flujo de las cavas y viendo el volumen de los ventrículos para darnos cuenta si el problema es volumen o no. Y como les decía, casi nunca es volumen, pero como medida estandarizada, la colapsabilidad de la cava
todavía no se ha incluido en los protocolos porque no hay ningún estudio que demuestre su utilidad para guiar el volumen. En la gran mayoría de los neonatos, el problema es otro y también te ayuda a quitarte como muchos estigmas, como que siempre tiene que haber volumen para que inicies un inotrópico y pues no. No sé si Eunice nos quiera comentar algo de eso. Pues igual tengo el mismo dato que no es tan confiable como en la población, sobre todo pediátrica, que es parte de otros protocolos como el Roche, en donde sí ven la colapsabilidad de la cava, pero pues en todos los protocolos es ver cómo están el llenado ventricular y sobre todo que no se junten las paredes del ventrículo y no haya esto de paredes o ventrículos vejándose, que es lo que nos permitiría observar si el problema de nuestro bebé es un poquito más de volumen. Otra pregunta que realizan, bueno, dice, ¿hasta qué edad cronológica se puede realizar con tanta veracidad este estudio? No. Perdón, no sé si se refiere al protocolo o al ultrasonido pulmonar o al ecocardiograma. Si es el ultrasonido pulmonar, pues es a cualquier edad cronológica, porque incluso sirve en diferentes momentos, ¿no? Tanto en este caso, como vimos, en pacientes que están en deterioro súbito, en el caso del ultrasonido pulmonar nos sirve para ver SDR, para ver neumonías, para ver atelectasias, para ver hemorragias pulmonares, neumotórax, derrame pleural de cualquier causa, para ver pacientes con displasia broncopulmonar y que tienen deterioro. Entonces, eso en cuanto a ultrasonido pulmonar. Pues a lo mejor Dani o Eunice dicen alguna otra cuestión del eco, pero creo que si ya a eso se refiere la persona que preguntó, ultrasonido pulmonar nos sirve hasta que egresen al paciente y ya posteriormente, pues en lactantes también, que es otra cosa, ¿no? También, por ahí vi al doctor Erika Arteaga, gracias por haber entrado, doctor. Y pues por ejemplo, ellos son expertos en ultrasonido pediátrico, ¿no? Efectivamente, es más, el uso de los ultrasonidos, pues como casi en todo, empieza en el paciente adulto, después hacia la población pediátrica y por último hemos visto su aplicación en los pacientes neonatales. Inclusive las bases de todo este protocolo, pues es con otros estudios, por ejemplo, el protocolo Plus del doctor Lichtenstein, donde empezó a ver en adultos y ya luego se pasó a pediátricos, igual el protocolo Roche, el protocolo FAST y el protocolo SHOC para ver el adulto cuando está en paro, y esto se ha ido aplicando a la población pediátrica y luego en la población neonatal. Por lo tanto, pues estos protocolos no tienen una determinada edad en la que ya no se pueden realizar. Así cambia un poco la forma de tomar el protocolo ya en los pacientes pediátricos o en los pacientes adultos, pero están nuestros pacientes en la unidad, se pueden aplicar sin ningún problema. Tanto todas las vistas del eco como las vistas para el ultrasonido pulmonar. Sí, lo hicimos, pensando en neonatos y en lactantes chiquitos, funciona perfecto. Hay que entender nada más que lo que cambiaría quizá con otras edades es que nosotros seguimos siendo ABC. Cuando estamos abordando al paciente grave, nosotros seguimos siendo ABC. Otras edades están más enfocadas a corazón como primera etiología. Entonces, quizá los pasos son distintos, pero si ven todos los diferentes algoritmos de súbitos, de urgencias y así, son relativamente parecidos. Tienen algo que ver con ver la vía aérea, comprobar la intubación, tiene que ver con ver el parénquima pulmonar y ver el corazón. Bueno, hay muchas preguntas. Aquí una más es, ¿consideran que dentro de la valoración se pudieran agregar puntos clave a conducto arterioso o repercusión por conducto? La verdad es que no es algo que tenga, o sea, en este algoritmo en específico, no, porque no es algo que ponga en riesgo la vida, digamos. Entonces, eso está como básico de ir a ver qué pasa con el neonato que se pone mal y tener una idea después además de tu valoración clínica y de tu valoración a la cama del paciente, como puede ser con una gasometría, tener una idea de la imagen cardíaca y ver si está sospechando más específicamente en algo, pero no
Esto no es para diagnosticar ninguna patología en específico. La idea aquí es que tú como usuario digas alteración en la contracción, sí o no. Parece que hay obstrucción de la salida ventricular derecha o izquierda, sí o no, y de ahí le voy a hablar al siguiente paso, pues. Hago la primera maniobra con más seguridad. Si hay algo que pone en riesgo a la vida en ese momento, lo resuelvo. Quizá ya sé que no necesito empezar con volumen, necesito un inotrópico, o sí sé que a lo mejor necesito un poco de volumen, pero eso lo que hace es ganar tiempo, pero no es para diagnosticar en específico conducto, hipertensión, nada. Y Bueno, sobre pero todo porque los criterios para poder decir que un conducto es hemodinámicamente significativo son muchos. Entonces ahí sí tenemos que ver datos de hiperflujo pulmonar y de robo diastólico, y para eso se requiere toda una evaluación un poquito más avanzada. bueno, pues siguen las felicitaciones para todos. No hay más, bueno, no tengo más preguntas de momento. Pues una felicitación por parte de mía y de toda la mesa directiva de la asociación. Excelente ponencia. Preguntan si se puede compartir el algoritmo y si la plática va a quedar grabada. Sí queda grabada en la página de la asociación, igual que todas las sesiones que tenemos de forma mensual. Ahí las pueden consultar y ahí pueden ver también el algoritmo. Dani, doctora, ¿alguna más? ¿Algo con lo que quiera cerrar, Dani? Doctora Sánchez, doctora Eunice. Pues gracias a todos. Esperemos que todos se hagan Focus Lovers como nosotros y que lo realicen en sus unidades en pro de los bebés, y que cada vez seamos los neonatólogos, los neonatólogos que vienen en camino salgan teniendo estas herramientas en pro, pues siempre de la salud de los bebés, que es por lo que estamos aquí. Muchas gracias a todos. Pueden consultar el artículo, pueden consultar nuestro libro, el PAC número 5, ultrasonido pulmonar, y cualquier duda, pues saben dónde contactarnos. Y buenas noches a todos, que descansen. Gracias por quedarse hasta esta hora.